Ahí estoy grabando. Ya, entonces, bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de CEPTED nivel introductorio y nivel intermedio. Estamos finalizando el cuarto módulo de nivel introductorio que trata de cómo diseñar e implementar estrategias de CEPTED. Ya recién estábamos haciendo como un resumen de lo que se ha ido trabajando en estos 4 módulos anteriores. El primero, recordemos, fue marco teórico, el segundo fue diagnóstico, tercero fue iluminación y paisajismo, y este cuarto es cómo se diseñan estrategias de CEPTED. Y de alguna manera el ejercicio práctico hipotético que estamos trabajando da cuenta de eso. Ustedes eligen un caso que por lo pronto quiero felicitarlos porque me entretuve mucho revisando los casos, son súper interesantes, los plantearon bien, también claros, bien gráficos. Luego, ya varios de ustedes han entregado la formulación de problemas CEPTED, tanto problema principal como problema secundario asociado a variables ambientales, y ahora lo que viene es que ustedes planteen hipotéticamente una suerte de intervención, y un diseño de estrategia y una implementación. Entonces, vamos a ver en esta presentación en qué consiste eso de diseñar estrategias CEPTED y cómo se implementan. Para partir, lo más importante es entender que un proyecto CEPTED tiene un ciclo de proyecto que es bastante simple siempre, aunque se puede complejizar caso a caso, porque como es casuístico CEPTED, quizás un caso en México, en Honduras o en Colombia, en un territorio que pareciera que no es tan complejo, pero que tiene variables de crimen organizado, narcotráfico, hace que sea más complejo el caso. O algún caso en Chile, en Patagonia, por ejemplo, que pudiera parecer súper simple, porque es robo en un puente, por ejemplo, en una pasarela, pero si uno analiza que además la Patagonia de los 12 meses del año tiene 10 meses con una nevada altísima, que son condiciones climáticas, eso también puede ser una variable que lo complejiza. Por lo tanto, uno lo que hace es aplicar un ciclo completo de proyectos que es diagnóstico, que ustedes ya lo están haciendo con descripción del caso y definición del problema. Luego viene diseño, después viene implementación de la estrategia y finalmente viene evaluación. En este módulo, entonces, lo que nosotros queremos es repasar, especialmente con casos prácticos que pusimos, pero también en la interacción ahora, en aula virtual, porque yo sé que muchos de ustedes tienen experiencias y ya han aplicado muchos casos de CEPTED, que eso es muy rico. Nosotros decimos como CEPTED es una metodología teórico-práctica, que son como las horas de vuelo, es como ser piloto. Y se valora mucho en la International CEPTED Association, se valora mucho cuánto trabajo concreto tienes en calle, en terreno, en colonias. Entonces, eso se valora mucho. Y en este módulo vamos a ver entonces cómo bajamos ese diagnóstico, esas estrategias. El objetivo principal es que ustedes tengan una noción más clara de lo que es un ciclo de proyectos, qué herramientas se utilizan, cómo se puede armar, por ejemplo, una cartera de proyectos, que son proyectos, también esto lo quiero aclarar, son proyectos socioambientales. Por ejemplo, uno puede ir a una comunidad donde el principal problema es violencia intrafamiliar, y haciendo un análisis CEPTED, se da cuenta que la mejor manera de bajar los niveles de violencia intrafamiliar es meter a los papás agresores o a las mamás agresoras a talleres de poesía. Y lo que uno hace es gestionar un espacio para tener un profesor que pueda desarrollar talleres de poesía que permitan recursos blandos a las personas de la comunidad. Eso también podría ser un proyecto CEPTED. O puede ser que nosotros trabajemos una sede comunitaria donde se puedan hacer terapia para los papás o las familias que están sufriendo de este problema. Por lo tanto, las intervenciones, la cartera de proyectos puede ser socioambiental. Lo primero es un poco lo que aparece en esta imagen. Acá se destacan las 4 fases que utilizamos, que son las del ciclo de proyecto: diagnóstico, diseño de la estrategia, ejecución o implementación y evaluación. Un tema que hemos ido desarrollando durante los años es también un poco más complejo, pero que no es imposible de hacer, es que en la fase de diagnóstico
se intente levantar una línea base de indicadores para poder hacer una evaluación, como aparece en el último ciclo, pero una evaluación de impacto, una evaluación de resultado, que sea un poco más numérica, que arroje más datos duros. Por ejemplo, ¿cómo sería eso? Si yo tengo un barrio o una colonia donde tengo ciertos niveles de robo, yo saco las estadísticas, ya sea por una encuesta que hago en terreno o una encuesta online a los vecinos, de cuántos robos han sufrido los últimos 6 meses. Tengo una estadística, tengo una tendencia y luego diseño una estrategia, la implemento y posteriormente vuelvo a efectuar la encuesta. Y puedo establecer una comparación entre la línea base que establecí 6 meses antes con la información del robo y posteriormente la puedo comparar. Lo ideal sería que se redujeran los robos. Esa es la apuesta de la metodología CEPTER. Pero a veces pasa que no, a pesar de que uno tiene buenas intenciones y que hace muy bien su diagnóstico, puede que alguna vez ocurra que no pase. Igual, si es que no se reducen los robos, es importante descubrir por qué no se redujeron. Entonces también hay que investigar eso, porque quizás hubo una variable, nosotros le llamamos en investigación variable subyacente, que es una variable a veces que está obstruyendo o que está gatillando que no sea tan simple la intervención. Muchas veces hemos detectado también que la droga, la venta de droga, el consumo de droga es una variable subyacente muy fuerte en las intervenciones. Entonces, ahí eso indicaría que no es solamente una estrategia CEPTED lo que hay que hacer, sino que hay que hacer una alianza y como un consorcio de estrategias, y juntarse con la policía, juntarse con la fiscalía, juntarse con la Guardia Municipal, para ver de qué otra manera se trabaja el tema del decomiso de droga, desmantelación de un cartel, de tráfico, de microtráfico, de narcotráfico, si fuera el caso. En el diagnóstico, vamos a ir a la fase 1, que ustedes ya la conocen. En el diagnóstico, dice Emma que hay cámara lenta con el sonido. Sí, puede ser, Emma, porque no hay muy buena señal de internet en Chile, así es que vamos a tener que ir más despacito y con más paciencia. Sí, lamentablemente ha estado la internet media fluctuante. Bueno, volviendo al tema, en el diagnóstico, como ya vimos, el diagnóstico es una foto socioambiental de un problema específico en un momento del tiempo. Y, dice Emma que su señal es muy mala. Bueno, estamos todos igual, Emma. Y esa foto lo que busca, de alguna manera, es determinar y ponderar un problema de seguridad urbana o ambiental. Una vez que tenemos este diagnóstico construido con información primaria y secundaria, ¿cuál es la información primaria? La que nosotros construimos con la comunidad, como muestran estas fotos, por ejemplo, en asambleas participativas o en marchas exploratorias, y en combinación con la información secundaria que obtenemos del municipio, que obtenemos de carabineros, de fuentes fidedignas en realidad, nosotros juntamos toda esa información y hacemos un análisis y vinculamos variables y vemos si existe relación, que es un poco lo que yo les planteo en el problema CEPTED. Por ejemplo, ¿existe alguna relación en tu caso entre que exista una alza en el robo contra la propiedad con que la iluminación es deficiente y los campos visuales estén obstruidos? Eso se hace en la etapa de diagnóstico. Uno acopia información primaria y secundaria, luego analiza esta información, vincula ciertas variables y luego elabora conclusiones, como si efectivamente en este barrio, en esta colonia, el transporte público está muy vinculado a la alta percepción de inseguridad. ¿Y eso por qué? Porque los paraderos de bus o de micro son deficientes, porque los recorridos no son permanentes, y pueden ser múltiples factores. Una vez que uno saca las conclusiones del diagnóstico, lo que se hace es que se elabora una cartera de proyectos. Y así cierra la fase de diagnóstico, con esta cartera de proyectos que puede ser socioambiental. Una vez que uno tiene esta cartera de proyectos, hay que ir a la asamblea, como se muestra en esta imagen, y presentarle a la comunidad los resultados del diagnóstico, muy claramente la metodología con la que se trabajó,
la marcha exploratoria, el taller de dibujos, la observación directa, fuentes policiales, por ejemplo, fuentes de la fiscalía, entre otras, y se tiene que presentar a la comunidad las conclusiones y la posterior propuesta de cartera de proyecto socioambiental. Y lo que yo sugiero siempre es que se someta a votación. Y una vez que se somete a votación, y si es aprobada la cartera de proyecto, está con respaldo comunitario. Esa votación siempre también sugiero que la firmen en un acta pública, ahí mismo, en sala, en asamblea, para que después no haya malos entendidos o producto de una memoria frágil se olviden los acuerdos. Y una vez que se tienen esos acuerdos y que existen, ojalá, representantes del municipio, del gobierno, el gobierno estadual o gobierno nacional en esa asamblea, se pasa a la fase de diseño de la estrategia. Existen distintas formas de diseñar la estrategia. Ya con una fase de diagnóstico participativa, tú vas a tener, cuando has sido exitosa, vas a tener a la comunidad muy aliada tuya y van a estar súper prendidos con la estrategia y motivados, y probablemente sea la comunidad quien esté persiguiendo al gestor CEPTED y le pregunte, oiga, ¿y cómo vamos? ¿Cuándo vamos a empezar? Estamos esperando que partan los proyectos. Entonces es muy importante iniciar la fase de diseño. En la fase de diseño es importante codiseñar con la comunidad. Acá nuevamente vemos dos imágenes donde se estaba trabajando esto es en espacios públicos. Si ustedes se fijan, todas estas imágenes son de una maqueta participativa donde se tenía recursos para, en un área que había sido diagnosticada como muy vulnerable, se podía intervenir haciendo una placita. Entonces, lo que se hace en este proceso de maqueta participativa es que se determinan los distintos elementos con los que uno puede diseñar la plaza, pero se le pide a representantes de la comunidad que nos ayuden a diseñar la plaza. Es muy bonito este proceso, es un proceso enriquecedor, participativo, donde si nosotros escuchamos lo que nos plantea el vecino y la vecina experta, o el nativo y la nativa experta, y tomamos en cuenta ese input de diseño, posteriormente estos vecinos van a sentir que las intervenciones son parte de ellos mismos y las van a cuidar muchísimo. Otra manera es que no necesariamente trabajen con maqueta participativa, pero pueden hacerlo con dibujos, pueden hacerlo con papelógrafos, pueden hacerlo con planos. Existen distintas técnicas para que los vecinos que ya detectaron qué era lo que había que resolver, nos ayuden a definir el cómo lo vamos a resolver. Luego viene la fase de ejecución o implementación de la estrategia. Y acá de nuevo hay distintas modalidades, porque todo depende de la cartera de proyecto. Es distinto, por ejemplo, tener como intervención un taller de poesía, como yo comentaba como un ejemplo, o celebrar el Día de la Madre, que me ha tocado en algunas comunidades, a instalar un parque de alumbrado público. Es bastante distinto en términos de tiempo, envergadura. Entonces lo importante es programar bien la intervención y definir varias cosas mientras esta se está realizando. La primera cosa es si esta intervención va a requerir mano de obra especializada o puede contar con mano de obra comunitaria. Acá estamos viendo en esta imagen un proyecto emblemático que hicimos en Chile hace muchos años, pero que lo usamos mucho como ejemplo de CEPTED, donde los vecinos y las vecinas se ofrecieron como voluntarios para hacer mano de obra y pintar con pinturas como bien representativas de su identidad, las fachadas de sus bloques sociales. Y ahí ustedes pueden ver cómo vecinos y vecinas, apoyados por el municipio, ellos de esta foto acá arriba son los gestores municipales que traían los botes de pintura, ellas son las vecinas que estaban a cargo del proyecto, y estos andamios los puso el municipio, pero apoyados por el municipio, estos vecinos y vecinas ponen la mano de obra, y se hace una suerte de alianza. Yo sé también que en Honduras existen programas súper interesantes donde es la comunidad completa la que ejecuta sus obras, que ahí Carlos y Emma nos pueden comentar más sobre estos programas, y de alguna manera reciben directamente los fondos para comprar los materiales, administrarlos y posteriormente rendir cuentas. Lo importante
¿qué es lo que tiene que hacer el gestor CEPTED? Una vez que se decide un proyecto comunitario y que se inicia la implementación, el gestor CEPTED tiene que tener claro el tiempo, tiene que tener claro cuánto tiempo toma, quiénes son los actores principales, qué recursos se necesitan, y también tiene que saber también como prospectar o pensar que podrían haber obstáculos o ciertas como momentos críticos del proceso. Eso es siempre bueno anticiparlo. Por ejemplo, en el caso de este proyecto de las pinturas, que se acabaron las pinturas y costó mucho que volviéramos a comprar pinturas o tener una donación de pinturas. Entonces eso generó, me acuerdo, como un mes o 2 meses muertos, donde la comunidad se empezó a como desilusionar de la estrategia. Y entonces es muy importante poder prever eso para que en esos 2 meses uno pueda hacer otras actividades comunitarias. Luego, una vez que uno hace la implementación y, y finaliza ese ciclo, que puede tener también distintas duraciones dependiendo de los proyectos de la cartera de proyecto, pero en general a nosotros nos ha tomado entre 2 meses a 6 meses, 8 meses y un año implementar proyectos, dependiendo de la envergadura. Una vez que uno cierra esa etapa, puede iniciar la fase de evaluación. Y en la fase de evaluación, si uno construyó una línea base de diagnóstico en la fase de diagnóstico, con indicadores duros, por ejemplo, nivel de iluminación, nivel de percepción de temor, cantidad de robos por semestre, cantidad de hurtos, cantidad de incivilidades, que sean como datos duros, uno posteriormente, 6 meses después o 3 meses después, ya iniciar nuevamente las mediciones para ver si existieron reducciones en esos indicadores, tanto delictivos como sociales y urbanos, que fueron detectados en la fase de diagnóstico. Un aspecto que nosotros siempre recomendamos y que tiene mucho que ver con CEPTED de segunda generación es el plan de intervención social. Este plan de intervención social lo que busca es complementar el proyecto urbano ambiental que se puede hacer con un plan de gestión que considere intervenciones familiares cuando son necesarias o intervenciones individuales cuando estamos hablando de poblaciones de riesgo. Por ejemplo, en algunos casos donde hemos trabajado, hemos detectado niños pequeñitos que todavía no son infractores recurrentes y que están en una situación de deserción escolar, que han salido de la escuela y que no quieren volver. Entonces, además del proyecto CEPTED, uno se apoya con equipo municipal o equipo ministerial, que sean especialistas como trabajadoras sociales, psicólogos, o otros departamentos municipales que de alguna manera podamos atender estos casos de estos desertores escolares. De esa manera, cuando uno al plan de intervención CEPTED le adhiere o le suma y le complementa un plan de intervención social, la intervención es más rica, es más profunda, es más completa, pero también es más sostenible en el tiempo. Otro plan que yo siempre recomiendo sumar es el plan de gestión. Y el plan de gestión tiene que ver con cómo nosotros, como dice acá, buscamos socios y alianzas. Por ejemplo, financiamiento. Acá aparece el logo del gobierno, porque nosotros logramos poner unas luminarias en estos espacios recuperados, pero el tema era cómo mantenerlas en el tiempo, cómo estarlas actualizando, cómo poner más luminarias. Entonces, toda esta intervención que hicimos fue súper importante conectarla con apoyos de nivel central, para que el programa de intervención se pudiera sostener. Entonces, el plan de gestión tiene que ver con eso. En paralelo que uno va trabajando el ciclo de proyectos CEPTED, es importante hacer el plan de gestión y el plan social. Ahora, algunos proyectos que podemos nombrar, como les digo, ya son muchísimos. Y hay muchos proyectos y muy bonito que hay proyectos en distintas partes de Hispanoamérica. Pero este es uno típico, que lo he mostrado harto en conferencias y en publicaciones. Se los voy a presentar especialmente a quienes no han tomado nunca el curso, porque va a ser más novedoso. El resto probablemente ya lo he escuchado, pero es un proyecto muy emblemático, chiquitito, del que aprendimos mucho. El año, imagínense, el año 2003 al 2006.
Y efectivamente es en la comuna de Puente Alto, y es un proyecto en un lugar que se llama El Caleuche, Villa El Caleuche, o Colonia El Caleuche, como le llamarían ustedes, que presentaba unas condiciones de vulnerabilidad ambiental enormes, porque producto de una política habitacional bien limitada, diría yo, en la década del 80 en Chile, muchas personas que no tenían techo postularon a este tipo de viviendas, que son bloques sociales de hormigón, de 3 pisos de altura, pero que no fueron pensados en el detalle, sino que era como una regla de cálculo y se ponían de cualquier manera en el espacio. Y como ustedes pueden observar, estos están puestos arbitrariamente, pero en torno a un patio. Pero la política habitacional era tan limitada que no consideraba el diseñar el patio. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurría? Eran espacios o bolsones de pobreza, donde no habían servicios dignos para los residentes y había mucha oportunidad delictiva. En este patio, particularmente por nuestro diagnóstico, acá hay una foto de cómo empezamos a diagnosticar con las juntas de vecinos y las comunidades, ocurrían violaciones sexuales y también había venta de drogas con bastante periodicidad. Una de las intervenciones que pudimos trabajar entonces fue recuperar estos patios, y todo esto que ustedes están viendo acá se realizó con los vecinos, que fue muy importante. Ellos definieron poner esta iluminación, que en un comienzo era más bajita, pero la vandalizaban y la rompían, entonces la empezamos a subir, hasta que llegamos a esta altura, que fue una altura donde no la pudieron vandalizar más. Ellos mismos definieron que querían ese tipo de banquitas, que querían ese tipo de juego, ese tipo de recorrido, ese tipo de límite espacial transparente, esos árboles. Y de alguna manera lo que ocurrió fue que este espacio, que de noche era oscuro y peligroso, se transformó en un patio donde los vecinos y los niños jugaban de forma segura. Para luego empezar a entender qué es lo que ocurría con estas intervenciones, fue que hicimos el trabajo y el estudio de las tipologías, que también los mostré en uno de los proyectos, al inicio, cuando hablamos de la fase de diagnóstico, y también investigamos qué era lo que ocurría con la localización de la percepción de temor, como ven ustedes en estos puntitos, y de los robos en el espacio público. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno va a plantear la intervención, es bueno tener estos datos. Por ejemplo, estos datos, que están reflejados como datos, pero también son un mapa georreferenciado, sería una súper buena línea base. Y de hecho lo fue posteriormente para el proyecto, porque acá exactamente nosotros sabíamos cuántos puntos de temor teníamos y cuántos puntos de robo, y podíamos comparar posteriormente al año siguiente o al año subsiguiente, generar nuevamente un mapa y ver si estos puntos primero se habían reducido, eran menos, o si se habían desplazado. Dentro de las intervenciones que se hicieron, no solamente estaba en mantener limpias estas placitas que tenían arquitos de fútbol, sino que también era darle mayor identidad a estos patios o a estas placitas interiores. Y entonces apareció el programa creado por los mismos vecinos que se llamaba Pinta a tu Pinta en Puente Alto. Y lo que se hizo fue pintar con distintos colores las fachadas de estos bloques, de tal manera que se pudieran identificar y diferenciar cada bloque. Este, por ejemplo, estaba pintado de calipso y pintado por los vecinos, este estaba pintado de verde y así. El proceso partió con un poco de resistencia, no fue tan fácil porque los vecinos estaban más acostumbrados a tener una actitud más clientelista con el Estado, con el gobierno local, o sea, dame, 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 y no a ser muy activos en la búsqueda de soluciones, pero luego de que fueron practicando qué se sentía pintar, empezaron a divertirse, lo empezaron a pasar súper bien, y eso fue muy bonito, porque para ellos era un panorama, y cuando tuvimos ese bache o ese momento en que no tuvimos más pintura, fue genial porque nos dimos cuenta de cuán importante era el proyecto. La comunidad empezó a demandar pintura y tardamos como 1 mes y medio en reabastecer de pintura, y ellos estaban muy demandantes, entonces de alguna manera habíamos generado un cambio. Dentro de esa pintura y ese trabajo pudimos trabajar específicamente con jóvenes de riesgo,
ellos, este grupo de jóvenes, se llaman los talibanes, eran parte de una banda que estaba partiendo sus carreras delictivas, criminales. Entonces lo que hicimos fue negociar con ellos ambientalmente para que fueran parte de la estrategia, para que no rayaran con graffiti el bloque, y les donamos con aprobación comunitaria las cabecitas de los bloques, y ellos en estas cabecitas, usando sus pinturas de graffiti, podían hacer los murales que ellos quisieran. Y de esa manera los talibanes, liderados por un líder comunitario que ya había estado preso, que había salido de la cárcel, que se llamaba El Vampiro, que es este de acá, que era un jovencito, pero que ahora era un líder bastante positivo, como conducidos por este vampiro, empezaron a pintar estas preciosas cabezas de bloque. Es tan bonito el proceso que se generó que actualmente, desde esa fecha, que han pasado más de 10, 15 años, si uno va a este barrio en Puente Alto, están intactas las pinturas. O sea, ellos las han mantenido, no las han rayado. En este caso, pintaron el Cristo del Sagrado Corazón, que tiene mucho que ver con la cárcel en Chile. Es una de las figuras como que protege a los presidiarios. Ese es a modo de ejemplo de cómo se puede hacer un proyecto CEPTED. Y ahora voy a abrir el espacio para que hagan consultas o comentarios. Ahí, hola. ¿Alguien quiere hacer preguntas, consultas, comentarios? Pueden levantar su manita. Ahí, Emma, cuéntenos. ¿Aló? Aló, Emma, hola. Macarena, Sí. ¿cómo ustedes involucraron, me llama mucho la atención, a ese líder comunitario? Al vampiro. En esa... ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo pudimos involucrar? Bueno, fue porque al comienzo nos costó mucho, Emma, que nos escucharan los jóvenes. Los jóvenes no estábamos validados como equipo, ni nosotros, ni los abuelitos, ni las mamás, ni los niños, ni las profesoras de la escuela, ni las autoridades municipales estábamos validados con los jóvenes. Nos costó mucho, a veces decían que iban a ir a las reuniones, otras veces no llegaban, volvían a delinquir. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos que el líder, quien conversara con ellos, fuera otro joven. Y nos pusimos a buscar, con apoyo del Ministerio Social y del Ministerio del Interior en Chile, algún dato, algún antecedente de algún joven que hubiera destacado por transformarse en líder positivo. Y ellos nos recomendaron al vampiro, este vampiro, que había estado como 2 años en la penitenciaría, en la cárcel. Lo contactamos, se había transformado en evangélico. El vampiro había caído preso por droga, tráfico de droga. Y en la cárcel se transformó en evangélico y estaba bien transformado. Entonces le propusimos esto como un trabajo, con contrato y todo, bien estable. Y le encantó la idea y fue fantástico el trabajo que él hizo en terreno. Interesante. Muy bonito, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola Max, ¿cómo estás? Ahí está acá afuera. Dígame. Yo creo que le quieren cantar el feliz cumpleaños. Dejemos un momentito. Yo creo que hay una sorpresa. A ver. Hace ratitos estoy escuchando que hay música de cumpleaños. ¿En serio? ¿Está de cumpleaños Max? No, estaba de cumpleaños usted. No, yo ya estuve, Eva. Por eso. Ah, es atrasado. Bueno, entonces... Atrasado, sí. Sí, bueno, yo escuché. Entonces, a ver. Tiene que partir usted, ma. Tiene que dar el ejemplo. Claro, tiene que dar el tono de partida. Ah, bueno. Sí, pero es que alguien tenía ya el sonido y por hacer la pregunta, no lo dejé. ¡Qué barbaridad!
No, A ver, ¿quién era? pero me saludaron, todos me saludaron, Emma, por Facebook y todo. Sí, me Sí, mandaron pero había muchos una cariños. sorpresa ahí. Ah, ya no sé. Bueno, pero Bueno, ¿le cantamos todos? Vamos. dele, Vaya dele. pues, uno, en español. Con las Feliz Que lo cumpla cumpleaños feliz. feliz, cumpleaños Cumpleaños, feliz. Macarena. Ah, Que los feliz cumpla cumpleaños a feliz. ti. Ya queremos pastel. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Maca! Gracias, gracias. Oye, qué bonito esto. Me siento como la profesora Ingalls. No sé si veían esa serie con las manzanas. Muchas gracias, mis alumnos queridos. Me encanta el cumpleaños. Buenísimo. Oye, Carlitos, yo no sé si tú Bacán. tienes tanto proyecto, ¿puedes comentar un poquito de lo Sí, que ha mira, sido un yo ciclo? quería, primero que nada, oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? La maquetita esa fue para la unidad vecinal 18, Mira. allá en Lo Prado, pues, cuando uno de los proyectos que hicimos con participación comunitaria. Ah, pero cuenta, porque esa Claro, fue esa era interesante, sí. esa era la unidad vecinal 18, que había un terreno abandonado, y en asociación estratégica con Chilectra hicimos la recuperación de ese espacio público y trabajamos la participación del diseño con las maquetas de una manera muy creativa, porque me acuerdo que incluso con clips de papel, de alambritos, con eso les dábamos la vuelta, ¿no es cierto? Y con eso hacíamos figuritas de los, qué sé yo, de los postes de alumbrado, de las banquitas. Entonces Sí. fue una manera muy creativa y con muy poco costo. Utilizábamos de estas esponjas que se utilizan para lavar, ¿no es cierto?, los trastes en la cocina, estas verdes. Y eso era el césped. Entonces, con trocitos de madera pequeñitos, así íbamos haciendo, estas son las banquitas. Y los niños se ponían alrededor del tablero que representaba el terreno y ellos iban ubicando las cosas, las iban moviendo. Entonces se hizo una cosa muy interesante ahí, muy participativa, y es una manera muy entretenida de participar. Ahora, bueno, ha pasado el tiempo y en una oportunidad, en uno de los proyectos nuestros, hicimos una maqueta participativa, pero con bloquecitos de AutoCAD. O sea, fue exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de tener todas estas cositas, con bloquecitos de AutoCAD se iban moviendo y la gente iba dando opiniones, decían los verdecitos que representaban, qué sé yo, las banquitas, pongámoslas aquí, pongámoslas acá. Entonces, es un proceso bien, bien interesante y creo que todo lo que sea hacer de que la comunidad vaya participando activamente es interesante. Pero por otro lado, para complementar y cerrar un poco el comentario, tú decías al inicio que es tan variado, que es una cosa muy casuística, y el tema de la participación comunitaria a veces puede ser muy, muy, muy difícil. En el caso nuestro, de nuestros proyectos acá en Honduras, requerimos, como parte de la gestión del proyecto que viene en las condiciones del financiamiento a través del Banco Alemán, que tiene que haber una participación y trabajo voluntario. Y a veces eso no es posible. Tuvimos que rescindir 2 proyectos, yo diría que por un valor aproximado de unos $350.000, $400.000 de inversión, para la recuperación de un edificio para la Casa de la Cultura y un parque muy importante, porque la comunidad nunca pudo ponerse de acuerdo y nunca se concretaron los compromisos que la comunidad tenía que dar, y menos en relación con el municipio. Pasó el tiempo y finalmente hubo que rescindir esos 2 contratos. Entonces, el tema de la participación comunitaria es bien interesante, bien fuerte, pero también es un desafío muy grande. También nos ha tocado negociar con maras en algunos de los territorios, y eso, bueno, obviamente requiere toda una estrategia, que no es algo tan sencillo, pero está dentro de lo posible, dentro de lo que uno puede. En Colonia Gran, en una parte de la comunidad no tenía energía eléctrica.